Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces con la clase de insulinas. Ustedes habrán podido ver los videos donde explicamos hipoglucemiantes orales, incretinas. Hemos dado en estos videos una introducción relacionada con la fisiopatología de la diabetes mellitus, pero cuando hablamos de hipoglucemiantes orales, básicamente estamos hablando de fisiopatología de la diabetes tipo 2. Ahora vamos a hablar de insulina. La insulina, si bien también se va a utilizar en el diabético tipo 2, sobre todo en estadios más avanzados, fundamentalmente va a ser una terapéutica de la diabetes tipo 1. Yendo un poquito al concepto de diabetes, como ya podrán ver en la diapositiva, básicamente lo que nosotros queremos hacer cuando tratamos la diabetes mellitus es evitar la hiperglucemia, el aumento de los valores de glucosa, porque el aumento de los valores de glucosa en forma crónica va a llevar a complicaciones vasculares y sistémicas que son la vía final común hacia el daño de los diferentes órganos que en última instancia son los que generan el daño producido por la diabetes mellitus. Dentro de la diabetes, sucintamente tenemos varios tipos. Los dos tipos más importantes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, su fisiopatología está dada por la destrucción de las células beta del páncreas, donde hay anticuerpos anti-islote que destruyen las células beta. Por lo tanto, la fisiopatología de la diabetes tipo 1 tiene que ver con el déficit de insulina. El paciente en este caso no tiene insulina circulante o los niveles de insulina son extremadamente bajos en relación a poder controlar adecuadamente el aumento de la glucosa plasmática. La diabetes tipo 1, como básicamente es una enfermedad autoinmune, suele aparecer a edades tempranas. Muchos de ellos aparecen en la adolescencia, en la pubertad. Como el déficit fundamental es un déficit de insulina, y la insulina, como vamos a ver después, es una hormona que produce aumento del metabolismo, es metabólica por excelencia. Cuando me falta insulina, lo que voy a tener es básicamente pérdida de peso. Por eso, a diferencia de los diabéticos tipo 2, donde el 80% son obesos, en el caso del diabético tipo 1, la gran mayoría de ellos, si no todos, son individuos delgados. Como decíamos, la otra subtipo de diabetes es la diabetes tipo 2, que por lejos es la más frecuente, porque básicamente es la diabetes del adulto, porque básicamente está relacionada a la obesidad. Hablar de diabetes tipo 2, como dije antes, 80% son obesos, por lo tanto es hablar de obesidad. Y ustedes saben que la obesidad es una epidemia mundial, por lo tanto el aumento de la frecuencia de aparición de nuevos casos de diabetes es muy alta, por lo tanto es básicamente la gran mayoría de los casos de diabetes que uno ve en la práctica habitual. La fisiopatología es totalmente diferente, como dijimos, lo que hay es una resistencia a la insulina. Aquí el páncreas puede producir insulina, tiene capacidad de producir insulina, lo que pasa es que hay una alteración en la respuesta periférica de esa insulina. Y por último tenemos algunos otros tipos raros de diabetes y la diabetes gestacional relacionada al embarazo. El diabético tipo 2, a diferencia del tipo 1 que ya debuta con déficit de insulina, a la larga la historia natural de la diabetes tipo 2 lleva a que en los estadios iniciales nosotros tenemos un aumento de la resistencia periférica a la insulina, con un aumento en la capacidad de producción de insulina, o sea, el páncreas tiene capacidad de producción. Cuando el páncreas mantiene la capacidad de producción, los niveles de glucosa se mantienen relativamente estables, hasta que en algún momento el páncreas pierde su capacidad de producción. En este momento empieza a aparecer la hiperglucemia. En la diabetes tipo 2, como dije antes, la gran mayoría de los pacientes se controla con hipoglucemiantes orales, y en sus estadios finales algunos de ellos sí van a requerir el uso de insulina. A diferencia del diabético tipo 1, que de inicio ya necesita insulina porque, como dije antes, tiene un déficit absoluto o muy severo de insulina. La clásica clínica de la diabetes es una clínica que se ve exclusivamente en el diabético tipo 1. La aparición de sed. ¿Por qué la sed? Porque el paciente va a tener
por el aumento de los niveles de glucosa en orina, va a tener un aumento en la pérdida de líquido, por lo tanto va a tener cierto grado de deshidratación, y ese grado de deshidratación generado por la poliuria, que genera la presencia de glucosuria en exceso con efecto osmótico, va a llevar a aumento de la sed. Por lo tanto, el paciente tiene poliuria, ¿sí? Tiene sed, se siente cansado por el déficit de insulina, empieza a perder peso. Fundamentalmente la pérdida de peso tiene que ver con la pérdida de líquido y también con la falta de la hormona metabólica que, digamos, produce catabolismo y aumento de la síntesis proteica por excelencia, como la insulina, y eso genera también un aumento excesivo del apetito. Por eso, poliuria, polidipsia y polifagia son las clásicas tríadas del paciente con diabetes, sobre todo, como dije, eso es casi exclusivo del diabético tipo 1. El diagnóstico se genera por la presencia de glucosa elevada en ayunas o glucosa elevada a niveles muy altos en un análisis al azar que no está en ayunas. O en algunos casos uno le hace una prueba de tolerancia donde somete al organismo a una carga de glucosa y ve qué pasa con los niveles de glucosa en el tiempo. Siempre que tenga alguno de estos valores tengo que confirmarlos con una segunda prueba, y si 2 veces tengo alterados los resultados, puedo decir que este paciente es diabético. Como complicaciones, la diabetes tipo 2 va a tener básicamente lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular y la microangiopatía. Es muy raro que la diabetes tipo 2 tenga cetoacidosis, porque la cetoacidosis en su fisiopatología tiene que ver con el déficit de insulina y la imposibilidad absoluta de utilización de glucosa. Por lo tanto, la cetoacidosis diabética es casi exclusiva de la diabetes tipo 1. Muy rara en la diabetes tipo 2 y muy común en la diabetes tipo 1. De hecho, muchas veces es la forma de debut de una diabetes, un chico adolescente o un prepuber que empieza con un cuadro de sintomatología con cetoacidosis, se interna y ahí se descubre que era paciente diabético. Básicamente en el diabético tipo 2 tenemos la microangiopatía con los problemas a nivel de la vista, la retinopatía, la nefropatía. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal crónica en diálisis, y la aparición de neuropatía con la polineuropatía diabética o mononeuropatía, que muchas veces es lo que va a llevar a la pérdida de sensibilidad con lesiones en los pies. Y si eso uno lo suma a la macroangiopatía, que es la enfermedad cardiovascular con déficit de flujo, lleva a las clásicas apariciones de cuadros como el pie diabético, que en muchos casos llevan a la amputación de un miembro. Lo que nosotros queremos evitar con el tratamiento básicamente es la aparición de estas complicaciones. Yendo específicamente entonces a la insulina, hemos dicho antes que nosotros vamos a utilizar insulina en los diabéticos tipo 1 de entrada. En los diabéticos tipo 2 vamos a utilizarlo en estadios más avanzados de la enfermedad. Como podemos ver en la diapositiva, la insulina en realidad se produce primero, vamos a ver después, como una preproinsulina que se va clivando a medida que se va produciendo a nivel de la célula beta, y finalmente la insulina va a tener 2 cadenas, como vemos la cadena A y vemos la cadena B, unidas por puentes disulfuro, como podemos ver aquí, por puentes disulfuro, y va a tener el péptido C, que posteriormente vamos a ver que es clivado y libera la insulina propiamente, que son las 2 cadenas unidas por puentes disulfuro. Insulina podemos tener de diferentes orígenes: la insulina humana, la insulina porcina o la bovina. Diferentes orígenes que van a generar que tengan diferentes cambios a nivel aminoacídico de la cadena. Por lo tanto, esto puede generar en algunos casos reacciones alérgicas cuando no son de origen humano, pero como vamos a ver después, ya casi es exclusivo el uso de insulinas de origen humano o sintético. Como decíamos recién, dentro de la síntesis y el almacenamiento se va a producir primero una primera molécula, es una proteína, es un péptido, que es una preproinsulina. La preproinsulina, a medida que va pasando por el retículo endoplasmático, se va a ir clivando a proinsulina, y posteriormente la proinsulina se le va a quitar el péptido C para liberar insulina con sus 2 cadenas, que se va a almacenar en las vesículas a nivel de la célula beta pancreática
que se va a liberar cuando aparece el estímulo, como después vamos a ver. Una vez que está producida la insulina, ¿cómo es el estímulo? Básicamente, como podrán ver a la izquierda de la diapositiva, nosotros tenemos que aumentan los valores de glucosa en sangre, por ejemplo, en el caso de un aumento de la ingesta o post-ingesta, nosotros vamos a tener que, en ese caso, la glucosa va a aumentar, la glucosa es sensada y, digamos, ingresa a la célula beta pancreática por el receptor específico GLUT2. La glucosa que ingresa a la célula beta pancreática va a estimular la producción de ATP. Una vez que se estimula, aumenta este cociente ATP-ADP. Ese aumento del cociente ATP-ADP es un estímulo para el cierre de canales ATP sensibles, que son canales de potasio. Estos canales de potasio, que son ATP sensibles, cuando se cierran, impiden la salida del potasio hacia el exterior. Esta interrupción en la salida del potasio hacia el exterior va a generar que cargas positivas quedan retenidas en la célula beta pancreática, por lo tanto, las cargas positivas despolarizan a la célula beta pancreática. Esta despolarización de la célula beta pancreática va a estimular la apertura de un canal de calcio voltaje dependiente. Un canal de calcio voltaje dependiente, como su nombre lo dice, por el cambio en el voltaje, la diferencia de membrana generado por el aumento de las moléculas de potasio con carga positiva, se abre. Al abrirse el canal de calcio, ingresa calcio a la célula beta pancreática, y el ingreso de calcio a la célula beta pancreática, como pueden ver aquí en verde, va a generar el estímulo para la liberación de la insulina. Entonces, como decíamos recién, esta es la cascada: aumento de la glucosa en sangre, ingreso de la glucosa en la célula beta por el transportador GLUT2, se metaboliza la glucosa, que genera un aumento del ATP intracelular. Estos canales de potasio sensibles ATP se van a inhibir. La menor salida de potasio genera despolarización, que la despolarización va a permitir la activación y apertura de canales de calcio voltaje dependiente con entrada de calcio, y esto va a generar la liberación de los gránulos de insulina.